Hola, buenas tardes compañeros. Nuestro tema es Historia de la Educación en México. Las integrantes son María Fernanda Andrade, Jessica García, Anaí Soto, Teresa Torres y Laurisa Tobar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Andrade y a mí me toca hablar del tema decreto de Benito Juárez. Sí, la Constitución de 1857 la reconoce la historia mexicana como una innovadora de varios puntos de la Constitución mexicana. ¿Sí? En ellas, en el artículo 3, 5, 7, 27 y 123, los relativos a la enseñanza libre, gratuita y laica. ¿Sí? Es la privación del voto para la separación de la iglesia a la educación. ¿Sí? En estos artículos, más que nada, en ese momento era la separación de la iglesia a la educación, que la educación fuera más científica, que tuviera otros aspectos que solamente los de la iglesia en ese entonces. En ese momento la iglesia lo indicaba, ¿no? Gratuita, que fuera gratis para todos y libre para todos. Sí, entonces, siendo Juárez presidente de la República, se propuso a convertir la educación en una función pública, pero lo cual el encargado de la justicia e instrucción pública, Antonio Martínez Castro, se formula el plan de educación que se hiciera realidad en ese propósito educativo. ¿Sí? Entonces ahí es donde inicia que gracias a esos decretos al día de hoy podemos decir que la educación es libre, gratuita y laica, la pública. A continuación vamos a ver la educación durante el Porfiriato. Este periodo abarca de 1876 a 1911, en donde Porfirio Díaz gobernó México por un periodo de 35 años, máximo periodo de la historia de México. En este periodo se promovieron los libros gratuitos para los alumnos de primaria y con esto fuera un gran apoyo para tener un conocimiento más amplio y certero sin necesidad de que los padres de familia invirtieran una cantidad excesiva para el conocimiento de sus hijos. Bueno, pues como bien lo dice, los libros de texto fueron un gran apoyo para no solo para que el niño tuviera un mejor conocimiento, sino para todos aquellos padres que realmente no contaban con la economía suficiente para que los niños asistieran a la escuela. Incluso llegó a ser un motivo para que los niños no asistieran a la escuela, ya que no se contaba con el recurso necesario para poder hacerlo. En 1905 se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que hoy en día conocemos como la SEP. Esta fue encabezada por Justo Sierra y en 1910 empezó a funcionar la Universidad Nacional de México. En una concepción básica descansa la labor del maestro. El aprendizaje tiene un fin inmediato y evidente, la instrucción o formación, y otro no tan visible, pero no por eso menos real, el desarrollo de las capacidades del niño. El rol del maestro era bien reconocido y figuraba como un actor que elementa en el proceso educativo. Aquí lo hace mención a que antes el maestro no se preocupaba tanto por la formación del niño, sino simplemente que el niño aprendiera sin importar el método, sin importar si lo que el maestro decía le quedaba claro al niño. Lo que el maestro quería era que al niño se le quedaran las cosas sin importar el método. Lo que hoy en día pues se ha ido modernizando, ya se preocupa más el maestro por el desarrollo de las capacidades del niño, ver la manera de cómo apoyarlo para que el niño realmente tenga esa necesidad de aprender, de seguir adelante, sin necesidad de solamente que el maestro le enseñe como tal. El maestro se preocupa ahora más por los métodos que utilizará con sus alumnos para que estos tengan un conocimiento más amplio hacia los temas que se están revisando. Durante el Porfiriato se pueden apreciar grandes avances educativos como la introducción a la pedagogía moderna, creación y multiplicación de las escuelas normales, el ofrecimiento de carreras técnicas a obreros y la educación superior que alcanzó en su época de oro. En este periodo hubo
muchos y grandes avances, y como bien se menciona, uno de ellos fue la creación y multiplicación de las escuelas normales. Creo que fue de lo más grande que pudo haber en este periodo, ya que esto ayudó no solo a estudiantes, sino a obreros que ya tenían de cierta manera su profesión, a tener un mejor nivel de vida, no solo académico, sino económico, a dejar ese trabajo pesado para poder convertirse en alguien en la vida. También la introducción a la pedagogía moderna fue uno de los grandes también avances que hoy en día se han reconocido. Y las carreras que también se ofrecieron a los obreros, pues fue también de lo mejor, ya que los obreros también contaban con esos apoyos para poderle dar un mejor sustento a su familia. En 1822 se fundan las escuelas lancasterianas con el fin de atender a las escuelas pobres y ofrecer educación primaria, donde los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros. A este método se le llamaba sistema de enseñanza mutuo. Bueno, creo que las escuelas lancasterianas fue uno de los más grandes escuelas que se fundaron, ya que su fin era que los niños pobres, sin importar dónde vivieran, sin importar todo lo demás, tuvieran esa educación y que de cierta manera rebajara el analfabetismo aquí en México, ya que era muy grande el porcentaje que se tenía. Esto logró disminuir gracias a las escuelas lancasterianas, porque no solo el maestro enseñaba, sino también los alumnos con más aprendizaje ayudaban a sus demás compañeros. Escuela Rural Mexicana. En un país esencialmente rural, es necesario llevar la educación al campo, a los valles, montañas, a los pueblos más pequeños y distantes, y estos pueblos nunca han tenido maestros. Así la Escuela Rural Mexicana nació como un servicio adecuado a las características del país en ese momento. Uno de los procesos de llevar la educación a los medios rurales era precisamente que los niños de esas comunidades tuvieran las mismas oportunidades que otros niños. No fue fácil establecer esta situación, ya que no contaban con suficientes maestros ni materiales para capacitar al alumno. Sin embargo, ese no fue motivo para que no se llevara a cabo este proyecto. Los habitantes de estas áreas son comunidades indígenas, generalmente se encuentran en áreas remotas, montañas o llanuras, y en ocasiones están aisladas por su idioma. En estos lugares todos los miembros de la familia, incluidos padres, madres e hijos, están obsesionados con el estilo de vida y el trabajo relacionado con la siembra, la cosecha, la tala del bosque u obtener los frutos de la naturaleza de cualquier otra forma. La falta de escuelas y maestros no es la única característica de estas comunidades, porque no cuentan con servicios de salud ni tienen ningún otro tipo de apoyo económico o social. Es necesario concebir otra forma de educación para satisfacer las necesidades de estos lugares. Por eso se pensó en la idea de que las escuelas rurales debían brindar una educación integral, la cual debía ser determinada de acuerdo a las necesidades de las comunidades rurales. No solo la enseñanza de la lectura, escritura y operaciones básicas, sino también aspectos relacionados con la vida de estas comunidades y sus necesidades familiares. La educación tradicional. Las 4 áreas básicas se han incluido en la educación rural, lo que ayudará a superar las condiciones de estos pobladores locales y mejorar las condiciones de vida de sus individuos familiares y comunidades. Estas áreas básicas son trabajo, según las características del lugar, salud, familia y entretenimiento. A través de las comunidades rurales han dado lugar a un interesante y singular proceso de educación colectiva. A través de este proceso se cambia la forma de vida y de las ideas tradicionales, y de hecho se transforman en ignorancia y dependencia. Las escuelas establecidas
y atendidas en lugares que nunca antes habían existido, no son el único legado de los maestros misioneros, porque han dejado atrás conocimientos, métodos de trabajo, técnicas y hábitos de aprendizaje, limpieza e higiene. Fundación de la SEP. Para la educación existían buenas intenciones, solo que los municipios fueron incapaces de afrontar la problemática educativa. Y para el año de 1919 la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización. Tan solo en el Distrito Federal quedaban abiertas 148 de las 344 escuelas existentes de 1917. En primer término, se le otorgó al departamento universitario la fundación educativa que tenía el gobierno del Distrito Federal. Para cumplir con la democratización de la administración educativa y con los postulados del artículo 3 constitucional, era ya necesaria una acción a nivel nacional, pues no bastaba con solo declarar la educación gratuita, laica y obligatoria. Se necesitaba tomar medidas para realizarla. Vasconcelos inició la formulación práctica del proyecto emprendiendo diversas medidas con el objeto de reunir a los distintos niveles educativos, depuró las direcciones de los planteles, inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su idea fundamental, que la nueva Secretaría de Educación tuviese una estructura departamental. Los 3 departamentos fundamentales fueron: 1. El departamento escolar, en el cual se integraron todos los niveles educativos, desde el jardín de infancia hasta la universidad. 2. El departamento de bibliotecas, con el objeto de garantizar materiales de lectura para apoyar la educación en todos los niveles. 3. El departamento de bellas artes, para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación. En la Constitución de 1917 se suprimió la Secretaría de Instrucción Pública, Bellas Artes, pues contaría a la aspiración de democratizar la administración educativa. Solo abarcaba el Distrito Federal y los términos federales. Fue así como se crea oficialmente la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921. Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar del primer secretario de la Educación de la SEP y cuál es su función. El día 29 de septiembre de 1921 fue publicado un decreto oficial de la Secretaría de Educación Pública, en este caso fue de la SEP, que dio un proyecto educativo a los triunfadores tras la revolución que hubo en ese tiempo, ya que en 1920 José Vasconcelos había sido el rector de la Universidad Nacional de México. Él hizo un proyecto de ley que daría forma a la SEP, como las reformas constitucionales educativas que fueran necesarias para el funcionamiento de cada una de las escuelas. Bueno, en la Secretaría de Educación Pública fue concebida una estructura por departamentos escolares que integraba todos los niveles educativos. Hasta de, como quien dice, del kinder hasta la universidad, de la infancia hasta la universidad, que llevaba bibliotecas y garantizaba materiales de lectura, hasta el apoyo de la educación en todos los niveles. El de bellas artes, las actividades artísticas complementarias de la educación, que más adelante pues llevaría a cabo a atender otras cuestiones específicas como la de la educación indígena. El propio José Vasconcelos fue nombrado el primer secretario
de la educación pública en octubre de 1921, cuando la institución entró en las funciones decretadas. Y así ya fue como fue producción de su proyecto ambicioso, que contemplaba el comportamiento del analfabetismo, el impulso a la escuela rural, la difusión de las bellas artes, la creación de las bibliotecas, la consolidación de la educación media superior, edición de textos, de libros, que ya eran así como para ponerlos gratuitos, y todo eso, la repartición de desayunos escolares en las escuelas educativas, entre la población infantil hasta, vaya, otros aspectos. Vaya, pues al decir la educación, me refiero más bien como a una enseñanza directa de parte de los superiores, de los que saben algo, hacia las personas analfabetas, a favor de lo que pues nadie sabe. Sirve para aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabaja y en qué cerebro se piensa. El propósito de la Secretaría de la Educación Pública tiene como propósito el crear condiciones que nos permitan a cada uno asegurar el proceso de todas y todos los mexicanos, una educación de calidad, en nivel y mentalidad que todas requieran y en un lugar en donde la demanden. En este caso, cada una de nuestras carreras. El principal objetivo de la educación es el desarrollo integral de la persona, además de sus evidentes beneficios para una educación plena y mejor, vaya en contribuir para una sociedad en conjunto. La guerra cristera fue otro de lo que se movió mucho durante el periodo de la educación. Este hecho se dio en 1926-1932. Los cristeros lo único que buscaban era tener una vida digna, sin pertenecer a un programa sociopolítico. Ellos reaccionaban en defensa de un mal gobierno. Al igual que los servicios religiosos, las escuelas católicas, que eran mayoría en este municipio, sufrieron la misma medida e impartían clases en casas y se movían frecuentemente para evitar que fueran descubiertos, para no tener represalias por parte del gobierno. Bueno, como bien lo dicen, las escuelas religiosas no eran muy bien vistas por el gobierno. Tuvieron que hacerse cargo o de cierta manera buscar el apoyo en otro lado que no fuera el gobierno, ya que no se contaba con el apoyo del gobierno por la cuestión de que era algo religioso. Las escuelas católicas tuvieron que cerrarse y la sociedad, que estaba muy arraigada a la religión, no mandaban a sus niños a escuelas de gobierno, ya que lo veían como una traición a sus creencias. Por ello se recurre a las escuelas y a la educación en clandestinidad. Bueno, como el gobierno se cerraba a que hubiera escuelas religiosas, a que los niños asistieran a escuelas de gobierno y no a una escuela católica o más bien religiosa, lo que hizo fue cerrar todas aquellas escuelas católicas para que los niños y padres de familia no tuvieran otra opción más que mandar a sus hijos a una escuela de gobierno, lo cual la gente la veía como una traición a todo aquello que ellos creían, y por eso es que recurren a hacerlo de manera clandestina, para que el gobierno de cierta manera no los descubra y ellos no tengan problema en traicionar a sus creencias. ¿Cómo la educación actualmente? Aquí entra un dato importante, que a lo largo de los años los modelos educativos han ido cambiando, ya que a medida la sociedad nos tenemos que adaptar a la realidad del cambio educativo y pues a la necesidad de cada época.
La enseñanza es la que toma relevancia a todo esto, o sea que el desarrollo, las actitudes y habilidades del docente se pueden impartir, pero a través de una cátedra. La cátedra pues significa que es el conjunto de profesores y actividades que obtenemos por parte de los maestros. La educación es la manera de enseñar en la actualidad, pues la educación tenía que seguir un método de enseñanza que impartían los maestros y a través de esto pues los estudiantes podían comprender los principios de la fiscalización y métodos utilizados, que viene siendo la instrucción. La instrucción era impartida por los maestros y pues a través de la instrucción se podía lograr el aprendizaje deseado por los estudiantes. También las estrategias se determinaban en parte sobre el tema de enseñanza y parte por la naturaleza del alumno. La educación hoy en día es la que propone una nueva manera de pensar, que actualmente es conocida como la enseñanza y aprendizaje que obtiene el alumno en la clase, y también es conocida como el proceso dialéctico. La educación puede definirse como un proceso de socialización de los estudiantes, ya que cada individuo al educarse, en el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración y del pensamiento de cada niño, la forma de expresión. Los retos que enfrenta la educación son muchos. Si la sociedad se desarrolla y el ser humano progresa en sus condiciones, la educación actualmente exige al docente y discente una actitud nueva que les permita ser constructores de saberes y aparte de saberes también de nuevos conocimientos. Aquí en la imagen se puede observar la forma de enseñar. ¿Cómo enseñaban los maestros de antes? Pues la educación antes se basaba solo en la teoría, pero los estudiantes y el maestro no lo ponían en práctica. Y pues ahora los maestros tienen la enseñanza más avanzada. Práctica porque tenemos distintos campos para practicar y aprender. Ahorita hay muchas formas de enseñar y muchas formas de aprender. Hoy en día la enseñanza es más hábil. ¿Cómo eran los maestros de antes? Pues los maestros de antes en la forma de enseñar eran muy exigentes para dar el tema a los estudiantes, ya que su disciplina era muy rigurosa. Y pues los maestros de ahorita son más afectuosos, permisivos y contenedores. Pues ahora los maestros se imparten más bien la educación, pero no se exige tanto, ya que el alumno también tiene que poner su parte. La escuela tradicional, el rol del docente es el centro del proceso de enseñanza y educación, ya que a través de ese proceso de enseñanza y educación informa conocimientos para el alumno, y pues el rol de estudiante es la manera de pensar y elaborar conocimientos, y a través de ese conocimiento se exige memorización. Las características de la clase era que los estudiantes tuvieran transmisión verbal de gran volumen de información por parte de los maestros. Y pues aquí en la imagen se observa cómo los maestros castigaban a los estudiantes. Por ejemplo, la niña aquí está hincada con muchos libros en las dos manos y está llorando, ya que en ese tiempo los castigos sí eran muy feos y los maestros eran muy exigentes en la forma de castigar. Y también me acuerdo que te ponían un castigo de que, por ejemplo, si no cumplías con el material o algo requerido en la clase, te ponían orejas de burro y te mandaban al rincón. Y pues los maestros de ahorita ya son un poco menos exigentes y en la forma de enseñar es muy diferente.
ya que ha cambiado mucho la educación. Ejemplo de los maestros de antes y de ahora. Este es otro ejemplo en la imagen. Por ejemplo, los maestros de antes le hablaban a los papás y los padres de familia pues reclamaban con el estudiante, o sea, el niño. Puede ser por tener bajas calificaciones, por portarte mal en clase o no hacerlo de la clase. Y los maestros de ahorita pues ya son un poco más diferentes y los padres de familia pues reclaman ya con los maestros, no tanto con el niño. Material didáctico del profesor. El material del profesor era que llevaban carteles con los gráficos, ya que pretendían mostrar al alumno lo de la clase. Pues los maestros de ahorita son como más actualizados en la forma de que ya cuentan con muchos recursos de ayuda, por ejemplo las aulas virtuales en donde da la clase. Los útiles. ¿Cómo eran los útiles para los estudiantes? Pues tenían los libros con pocas ilustraciones y las letras eran muy chiquitas y pues se usaba un portafolio de cuero, cartucheras de madera, se escribía con lapicera de pluma y tintero. Se cuidaban antes mucho los útiles y ahorita los útiles pues ya están más actualizados. La tinta es lavable, se usan lápices de colores, lápiz mecánico, las cartucheras tienen divisiones. Existe mucha variedad de útiles para los estudiantes y pues ahora los libros tienen tapas blandas, muchas ilustraciones y fotos. Ya hay más información que ver y más que leer. Las escuelas de antes y ahora. ¿Cómo era el salón? Pues el mobiliario. Los bancos de antes eran de madera y hierro y tenían un tintero. No se podían separar las sillas de las mesas. Ahí era cuando te tenías que sentar con un compañero. Y pues ahora las sillas son individuales, ya te tienes que separar. Y cuando trabajas en equipo y en grupo te tienes que juntar con la silla. Las escuelas de antes. Las escuelas de antes tenían mucha relación con la religión católica y ahora nada más es con los maestros.